Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Bueno, como ya se mencionó, mi nombre es César Santamaría Toledo. Estoy aquí para presentar un poco sobre mi proyecto, que es el desarrollo de un modelo cinético de plasmas, para plasmas formados a partir de mezclas de gases moleculares. Lo estoy trabajando con el doctor Nieto como mi director de proyecto. Pero un poco acerca de la descripción del problema. Es la novedad en cuanto a la tecnología de plasma, que se considera como una opción viable en cuanto a sistemas químicos de altos niveles energéticos. En algunos casos, algunos reactores de plasma son capaces de operar inclusive fuera del equilibrio térmico, a lo que se podría considerar temperaturas y presiones atmosféricas, que en algunas aplicaciones, como en el caso del reformado de hidrocarburos, es muy ventajoso. Normalmente para el reformado necesitas de un equipo que soporte muy altas temperaturas y donde parte del hidrocarburo que estás intentando de reformar se utiliza como combustible para alcanzar estas mismas temperaturas. En estos casos eso no es necesario y el sistema es inclusive de lo que se podría considerar un tamaño bastante portátil. Este proyecto surge de la necesidad del desarrollo de herramientas para el análisis de la física y de la química de plasmas, en lo que se consideran interacciones gaseosas y superficiales. Sin embargo, este proyecto solamente se enfoca en lo que son las interacciones de fase gaseosa para mezclas formadas a partir de argón metano y argón nitrógeno. En la gráfica que vemos ahí es un poco sobre los procesos que ocurren dentro de un plasma con respecto al tiempo. Tenemos lo que son distribuciones energéticas, luego procesos de disociación, excitación y ionización de las diferentes especies que existen dentro del plasma, y química de radicales libres, que es el último punto en lo que se enfocan normalmente los modelos de plasmas, y después química del estado base, que pues ya queda fuera de este enfoque. Ahora un poco sobre el marco teórico. Para aquellos que no lo sepan, un plasma es un gas ionizado, cuyas características principales son la presión, temperatura y densidades de las diferentes especies que lo componen. En este caso, por especies entiéndase tanto electrones, debido a la ionización, iones cargados con carga positiva, y moléculas con carga neutra. Ahora, dentro de un plasma, como ya lo mencioné, existen dos tipos de interacciones, que son las superficiales y las gaseosas, las de fase gaseosa. Estas de fase gaseosa ocurren debido a las colisiones entre estas tres diferentes especies, y pueden clasificarse en dos tipos, elásticas o inelásticas. Este modelo se concentra en las inelásticas debido a que son las que resultan en la la producción de nuevas especies. En este caso, las que se pueden ver en esta parte de aquí: la ionización, el intercambio de carga, captura electrónica o disociación de las moléculas. Un modelo cinético de este tipo es utilizado para predecir las diferentes especies activas dentro del plasma. Normalmente estas se consideran muy complejas, sin embargo siguen un patrón que es lo que se intenta establecer dentro de este proyecto, y se basa en la correcta definición de las interacciones de mayor importancia entre estas especies. Ahora, el modelado del plasma no es nuevo, se ha hecho ya varias veces, sin embargo siempre se hace para mezclas en particular. Ustedes pueden encontrar modelados de plasmas para argón simplemente, o para metano, para helio, para diferentes especies. En este caso, este proyecto lo que provee son estas dos mezclas: argón metano, argón nitrógeno. Ahora, los objetivos. El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de un modelo cerodimensional o adimensional, como muchos lo conocen, que permita la caracterización de un plasma formado a partir de las mezclas que ya mencioné, dentro de un rango energético de 0 a 10 electronvolts. Ahora, como objetivos particulares tenemos lo que es recolectar información
acerca de las secciones, de los coeficientes de reacción y o secciones eficaces, en el peor de los casos, para las interacciones de fase gaseosa entre las diferentes especies dentro del plasma. Posteriormente tenemos el establecer los árboles de reacción, que en un momento se nos va a mostrar, para ambos plasmas y simplificarlos en base a estos mismos coeficientes de reacción. Después tenemos el construir el modelo en MATLAB que siga lo que son ecuaciones diferenciales que definen la producción y consumo de las diferentes especies, así como el cambio de temperaturas de ellas mismas. La parte importante con cualquiera de este tipo de proyectos, que es la validación del proyecto mismo mediante experimentación. Y por último, como ya les comenté, el modelado de plasmas no es nuevo, se hace para diferentes tipos de especies. Entonces es el establecer una metodología que sirva para posteriores proyectos en cuanto a cómo hacer esto mismo para diferentes especies de las que se proponen en este proyecto. Ahora, en particular es el árbol de reacción para argón nitrógeno. Existen algunas reacciones más que no estoy incluyendo aquí. Estas son solamente para lo que son, bueno, principalmente lo que son interacciones entre moléculas, no entre lo que sería un electrón y una molécula. Son principalmente entre moléculas. Pero tanto este árbol de reacción como el que se va a mostrar a continuación empiezan con la misma, la ionización del argón. Es esta la que comienza todas las reacciones dentro del plasma, y es a partir de aquí de donde comenzamos el árbol de reacciones. Es básicamente un diagrama que intenta explicar qué interactúa con qué cosa, qué obtenemos de resultado. En este caso tenemos un ion argón más con un electrón, y esto puede resultar en que se mantenga o inclusive que se vuelva a ionizar este argón, y ahora tenemos otro electrón por ahí. La razón por la que quise mostrar este árbol primero es por su, digamos, simplicidad. En este caso solamente tenemos de especies iniciales, lo que podría ser argón y nitrógeno. Sin embargo, para el metano tenemos que comenzar a considerar que ahora tenemos moléculas de carbón, de hidrógeno, que inclusive se puede dar la situación en la que se produzcan hidrocarburos, por así decirlo, un poco más excéntricos, no precisamente un metano, sino un CH3, CH2, CH simplemente. Todas estas especies contribuyen a la complejidad del modelo para esta mezcla en particular. Una vez más, estas son solamente algunas de las interacciones intermoleculares que ocurren dentro de este plasma. Y bueno, como pueden ver otra vez, está marcado el inicio del árbol. Pasando un poco a lo que es el modelo serodimensional, tenemos que considerar primeramente la distribución energética de los electrones. Es decir, no todos los electrones, aunque se diga que están a una misma temperatura, es cierto, a la temperatura ambiente a la que estamos en este cuarto, por así decirlo, ese es un promedio de la energía cinética de todas las, podríamos decir, de los electrones en este caso que hay dentro de la habitación. Sin embargo, la palabra clave es el promedio. En realidad estos electrones siguen una distribución como la que se muestra aquí, que se conoce como la distribución de Boltzmann. Entonces, para el rango energético que estamos suponiendo de 0 a 10 electronvolts, es posible tener electrones
fuera de este mismo rango debido a esto. Y esto es importante porque hay reacciones que no ocurren a niveles energéticos bajos, pero sí a niveles energéticos más altos. Entonces es importante considerar las distribuciones en la población de electrones que participan o no en las diferentes interacciones. De ahí nos movemos a lo que es los coeficientes de reacción, se encuentran aquí, vamos a decirlo, que son dependientes de estas temperaturas electrónicas. Es decir, vamos ahora a ver si tenemos una población con una cierta temperatura electrónica, qué coeficiente de reacción le corresponde para la química, para las reacciones que van a ocurrir dentro del plasma. Ahora, este proceso es iterativo. Las temperaturas de algunos electrones, las poblaciones de las diferentes especies van a estar cambiando con respecto al tiempo, y básicamente esos cambios se describen en lo que son ecuaciones diferenciales que vamos a mostrar a continuación. Para el plasma, digamos, puede ser, dentro del reactor, puede ser descrito a partir de un circuito eléctrico, que es el mostrado aquí abajo, donde se consideran resistencias, bobinas, capacitores, para representar el plasma y las paredes del reactor y diferentes situaciones. En cuanto a las ecuaciones diferenciales a resolver, se podría decir que son tres en su forma más general. Equilibrio de masas, que en este caso describe la densidad de las especies con respecto al tiempo. Tenemos lo que son temperaturas electrónicas y temperatura de los gases. Estas dos ecuaciones son muy similares entre sí, en una que otra diferencia, en especial con respecto a este último término, que describe cambios en la entalpía debido a reacciones. Pero básicamente estas tres ecuaciones son las que describen todos los cambios en las especies. Sin embargo, cada una de estas I's y J's que ven aquí corresponden a diferentes especies o reacciones dentro del plasma. Es decir, que se tendrían que considerar para el argón, para un ion argón más, para los electrones, para el CH4, para CH3, si llega a aparecer, CH2, hidrógenos, carbonos. He ahí la complejidad de esto, se vuelve un análisis matricial, digamos. Ahora, por último, la verdad, hablar en público me parece bastante doloroso. Un poco sobre la metodología. Empezamos con el recopilar coeficientes de reacción y o secciones eficaces de las diferentes interacciones de fase gaseosa. La razón por la que menciono estos dos de esta manera es porque si bien en el mejor de los casos se pueden conseguir los coeficientes de reacción directamente para todas estas interacciones, en algunos casos es necesario irse un paso atrás, que son las secciones eficaces. La sección eficaz es más que nada, por así decirlo, una medida de la probabilidad de que ocurran estas interacciones, y es posible pasar mediante integración, mediante la magia de las matemáticas, a lo que son los coeficientes de reacción. Una vez que se encuentran estos coeficientes de reacción y secciones eficaces, se definen las interacciones en las que el modelo se va a concentrar. Como ya dije, estos son más que nada, digamos, la probabilidad de que ocurran ciertas interacciones. Es decir, no nos vamos a ir o no vamos a considerar para el modelo aquellas reacciones que sean las más raras que vayan a ocurrir. Es necesario discriminar entre ellas y decir, con estas estas son las que vamos a considerar para el modelo en base a la probabilidad de ocurrencia de las reacciones. Después tenemos lo que es definir el algoritmo para el modelo cinético. Este algoritmo está basado en las ecuaciones diferenciales que ya mostré.
y básicamente pues va a describir el cambio de las diferentes especies con respecto al tiempo. Viene la parte en cuanto a la programación, que es crear el modelo en MATLAB. Si recuerdan, el nombre de MATLAB viene, bueno, el MAT viene de matrices, que es lo que se va a utilizar para construir estos diferentes modelos de las diferentes especies. Y bueno, por último, en cuanto al desarrollo del modelo, será la creación de los perfiles de densidad y temperaturas a diferentes condiciones de operación que puedan ser comparados durante la validación y determinar si funciona o no el modelo bajo las suposiciones que se están haciendo, es decir, que sea, en el primer caso, cero-dimensional. Hay por ahí otras, pero ya son un poquito más dentro del desarrollo de las ecuaciones que no voy a mencionar, pero sí es necesaria esta validación para determinar si funciona o no. Y bueno, por mi lado esto es todo.